Bueno, muchachos, buenas noches a todos, a todas. Es un gusto poder contar nuevamente con su asistencia el día de hoy. Los saludamos a todos de manera muy cordial. Tuvimos un inconveniente con la sesión, posiblemente Zoom no estaba como pasando, entonces en ese sentido sí hubo un inconveniente. Y pues nada, muchachos, los saludamos hoy viernes, que muchos acostumbraban a tener un espacio de divertimento hasta ahora, ¿no? Muchos de nosotros, pero ahora nos toca, pues, primero, estar en la tutoría de manera muy juiciosa y de otro lado, pues nada, resguardarnos un poco en casas mientras se soluciona el tema de la cuarentena. Y que ya pronto, según lo que dicen las noticias oficiales, posiblemente esa meseta o ese nivel de contagio va disminuyendo. E incluso, pues como ustedes saben, hace poco hay fotos, yo no sé si ustedes la han visto, si la han visto ahí, déjenlo por el chat, las fotos de unos, de Wuhan, el epicentro inicial del origen de la pandemia, ¿no? Y pues una fiesta electrónica en donde asistieron muchísimas personas y se ven ya como una vida normal, como si estuviéramos en el 2019. Entonces, pues esos son buenas noticias para nosotros, los que estamos del otro lado, que hasta ahora estamos viviendo ese pico. Y pues la invitación, muchachos, es que ustedes se cuiden, ¿no? Se cuiden desde sus casas y cuiden a sus familias. Recordarles, muchachos, rápidamente, que para los que no saben, es muy importante que nos renombremos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ir a participantes, ir al botón de más, clic y colocar nuestro nombre y apellido completo. Muy sencillo, muchachos. De otro lado, recordarles que el próximo lunes vamos a tener una monitoría virtual de 5 a 8 de la noche para ciclo 6 y para ciclo 5. En este caso va a estar Valentina Hernández, la monitora, y en este caso voy a estar yo o, en su defecto, Nicolás Ipán. Entonces ahí habría que revisar sobre ese espacio. Si usted tiene preguntas sobre la plataforma, sobre cómo se sube la hoja de ruta, sobre preguntas relacionadas con el contenido como tal de la plataforma, ese espacio de 3 horas lo puede aprovechar. Y el otro espacio es el de taller de formación. Ese espacio va a ser el día de mañana, de 9 de la mañana a 12. ¿Listo? Esos espacios son muy importantes para aquellos que se van a graduar y necesitan hacerlo del servicio social. Entonces los invitamos que, muy juiciosos, desde las 9, sabemos que es muy complicado después del viernes conectarse tan temprano, sabemos que muchos trabajan también, entonces si tiene tiempo, hágalo y ahí nos vamos a ver. Ahorita les vamos a hacer la invitación de manera más oficial. De otro lado, muchachos, ayer no sé si yo les presenté estos recordatorios académicos que debemos tener en cuenta. No sé si alguien me confirma, yo me conecto, pero nunca puedo estar hasta las 12. No te preocupes, Daniel, la idea es que puedas al menos asistir, ¿vale? Al menos asistir y participar en lo que puedas. Igual ustedes saben que esos talleres de formación son muy chéveres y ayudan a que ustedes tengan un crecimiento profesional mucho más rico, ¿no? Teniendo en cuenta también pues las dificultades que ahorita está sucediendo. Entre más conocimiento yo tenga con respecto, por ejemplo, a mi orientación laboral o a cómo hacer una hoja de vida o a cómo expresarme en un espacio como una entrevista, pues mejor, ¿no? Mucho mejor. Entonces, con relación a los recordatorios académicos, recordemos que debemos tener el progreso del 25%. ¿Qué quiere decir progreso, profe? Es muy sencillo. El, eh, el nivel que usted tenga con relación al avance en plataforma. Entonces, ¿cómo se mide eso? Con el número de lecciones que usted tiene realizadas. Entonces, la idea es que si usted no quiere saber de números, entonces yo le digo, solamente tienes que hacer 5 lecciones mínimo para obtener ese 25%. ¿Listo? 5 lecciones y ahí va a ir bien. Con respecto a liga, recuerden, muchachos, que debemos tener un 40% de liga mínimo para esta semana y va a tener todo el fin de semana para poder completarlo, ¿vale? Estos son indicadores distintos. Entonces, si usted quiere saber la diferencia, también por eso el lunes tenemos esos espacios.
Con respecto a la hoja de ruta de nosotros, que pues, ingresamos una semana después, vamos a tener la oportunidad de poder enviarla a partir del 1 de septiembre y el plazo máximo va a ser el 2 de septiembre, antes de las 5 de la tarde. ¿Listo? A través de plataforma, de la misma manera. Y pues ayer habíamos hablado sobre eso. Si hay alguna pregunta sobre la hoja de ruta, déjenmela en el chat antes de comenzar para que podamos resolverle esa duda y que usted no se vaya sin haberle respondido eso. Y bueno, y mañana, por último, muchachos, ya para terminar los avisos coloquiales, vamos a tener la oportunidad de estar con el profesor Pianda. Ustedes ya conocen al profe Pianda, posiblemente. El profe Pianda ha trabajado con nosotros durante mucho tiempo y es un experto en oralidad y expresión. El taller de formación del día de mañana, sábado, a partir de las 9, es sobre oralidad y expresión y lo va a dictar nuestro profe Pianda. ¿Listo? Pues ahí los invitamos de manera muy cordial. Dejamos ahí la imagen épica del profe Pianda para que usted se motive a participar. Listo, muchachos. Entonces, por ahí, ¿quién más se ha conectado para saber quiénes están? ¿Quién no estuvieron ayer? Kevin, Talia, Joshua, Daniel, creo que Daniel está, creo que Mauricio no se ha conectado. Álvaro, Andrea, Constanza, bienvenidos. Bueno, muchachos, entonces, alguien que me recuerde con qué terminamos el día de ayer. Alguien que me ayude. Ayer, ¿con qué terminamos? ¿Cuál fue la idea final del día de ayer? Que me ayude ahí para que se vaya dinamizando el espacio. Porque digamos que ese argumento que estábamos dando ayer sobre el performance es importantísimo, importantísimo. Entonces, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Quién se anima, muchachos? Anímense hoy viernes, yo sé que están un poco cansados de sus trabajos. Entonces, en mi caso, los últimos me sentí mal, afectan el servicio social. En este caso no, Natalia, no te afecta, ¿listo? Entonces, bueno. Entonces, vamos con la frase del día de hoy, muchachos. Por ahí, ¿quién más? Tú dijiste que en estas clases vamos a hacer un ejercicio sobre Marina Ibrahimovic y pues nos diste ejemplos de performance actuales. Exacto, Daniel, bien. Bueno, entonces ahorita vamos a tocar el ejercicio, vamos a ir muy rápido para poder retomar lo que hemos trabajado en relación a lo que podría llegar a ser la lectura. Habíamos dicho que el concepto de lectura crítica, a veces los colegios la trabajan de distinta forma, ¿cierto? Denme un momento, por favor. Listo, qué pena, muchachos, es que estaban haciendo un poco de ruido acá en mi casa. Entonces, estábamos hablando sobre la lectura, ¿no? Durante toda esta semana la idea es que hemos tocado el concepto de lectura y ya habíamos dicho que la lectura no es necesariamente lo que nos cuentan. Uno de los mitos que comúnmente nosotros tenemos en nuestra cabeza es que leer o la lectura tiene que ver necesariamente con abrir un libro y leerlo. Otra gente dice, bueno, leer es simplemente ocio. Tampoco, tampoco. O muchas de las veces leer, el que sabe leer es aquel que lee rápido. Entonces, si yo me voy a esos tres argumentos que les acabo de dar y me voy a presentar, por ejemplo, a un escenario como el IFEX, ¿qué voy a obtener? Pues lo que hemos venido teniendo durante la historia de todos los procesos de evaluación que hemos tenido a nivel internacional, como por ejemplo el caso de PISA. ¿Quién dice nuevamente
que solamente de 1000 estudiantes, solamente 3 llegan al nivel de lectura crítica. Entonces, ¿ustedes creen que ustedes estarían dentro de esos 1000 estudiantes o, en su defecto, entre esos 3 estudiantes? ¿Qué opinan? Sería la primera pregunta de hoy. Según esa estadística que nos muestra, que yo también estaría como, yo haría como una crítica a ese tipo de posiciones, porque es una posición que está encaminada necesariamente al dato estadístico, ¿sí? Al dato estadístico, y tampoco se han puesto a mirar, por ejemplo, cómo es que nos han enseñado a leer a nosotros. Lo que nos han dicho durante mucho tiempo desde niños es que la lectura es un ejercicio mecánico, simplemente, ¿no? Entonces, mecánico en la medida en que usted tiene que aprender que esta palabra, conjugada con otra palabra, genera una oración. Y esto es un párrafo, pero eso finalmente, claro, nosotros lo tenemos en la cabeza y lo manejamos, pero cuando nos enfrentamos a ese tipo de espacios, resulta que tenemos pues una respuesta totalmente distinta. Entonces, nosotros ayer poníamos el ejemplo de la sinfónica, ¿no? Entonces, la sinfónica, la construcción de los elementos. Y hay una frase que es esta, y es: lo que permanece lo fundan los poetas. Entonces, nuevamente, lo que permanece lo fundan los poetas. Esta es una frase de un poeta del siglo XIX que se llamaba Hölderlin, que perteneció al idealismo alemán. Fue amigo personal de filósofos importantes como lo fue Hegel y Schelling, que son, digamos, dos insignias en términos de autores filosóficos del siglo XIX, y que crearon algo que se denominó el idealismo alemán, que también podríamos decir que para ese momento fue una vanguardia filosófica, pero no solamente una vanguardia filosófica, sino una vanguardia sobre cómo, y aquí va el elemento importante, sobre cómo leer la realidad, cómo salirnos de esos esquemas que nos impone la sociedad sobre lo que es la lectura y salirnos, es decir, salir de ese, podríamos decir, de esas barreras de lo que nos han dicho sobre lo que es leer. Hola Angie, buenas noches. Entonces yo quisiera en primer lugar, cuando yo les digo que Hölderlin nos invita a pensar sobre esta frase, entonces él dice: lo que permanece los fundan los poetas. Entonces yo quisiera, no sé, tomar una opinión de alguien que quiera contarnos qué piensa cuando lee esta frase, que es una de las frases más recordadas para, para los filósofos de nuestro tiempo, incluso, que han sido influidos por el idealismo alemán. Entonces, no sé ustedes qué piensan, muchachos. ¿Qué les dice esa palabra? ¿Qué les dice esa frase, perdón? ¿Qué les dice? Entonces, ¿quién, muchachos? ¿Quién se anima a participar el día de hoy? Pueden dejarlo también por el chat. Lo que permanece lo fundan los poetas. Lo que permanece lo fundan los poetas. Entonces, ¿quién se anima, muchachos? Los veo como tímidos hoy. El que quiera, recuerde que puede levantar la mano y participar. Entonces, Cristian está por ahí. Cuéntanos. Hola, buenas noches. Hola, Cristian, cuéntanos. ¿Qué opinas? Pues, pues eh, en este caso se puede decir por los escritos, los refranes, todo ese tipo de escritura que han dejado los poetas a medida de la década de la escritura. Ok, ok. Bien. Y en este caso, cuando dice lo que permanece lo funda los poetas, ¿quieres decir que los textos permanecen o que los poetas? Según lo que tú dices. En sí yo opino ambas partes, es decir, cada texto o cada escritura de cada poeta inspira a otra persona que se convierta en un poeta y se inspire más a crear ese tipo de
contenido. Ok, bien, bien, exacto. Ese es el argumento que nos propone Hölderlin. Y Hölderlin, como ustedes saben, es del siglo XIX y hay un autor. Entonces vamos a colocar un ejemplo relacionado a lo que hemos venido trabajando con la analogía de la sinfónica. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, y aquí está el ejemplo más claro, ¿no? Más claro. Y la idea es que nos vayamos hoy y durante el ejercicio que hicimos toda esta semana, de que la lectura no es solamente leer palabras por leerlas, no es solamente eso, sino que tiene que ver con agudizar nuestra manera de ver el mundo. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted es capaz de detallar elementos importantes, cuando la información que le aparece en un texto es el nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico, si usted sabe diferenciar eso, seguramente espacios o escenarios como evaluaciones como el IFEX, que es básicamente la pregunta que todos nos hacen, profe, ¿cómo puedo tener un nivel de comprensión de las preguntas del IFEX? Si usted entiende que la lectura es algo mucho más amplio, seguramente esos espacios de esos exámenes le van a parecer mínimos, es decir, no van a ser no van a tener mayor complejidad, sino que usted los va a asumir con una capacidad más potente, ¿cierto? Entonces yo les voy a compartir pantalla. Aquí hay varios argumentos. Entonces, Daniel Felipe nos dice, yo pienso que eso es como que ellos se expresan en un escrito y tratan de que tenga un significado de inspiración o de impulso en cada momento. Exacto, Daniel. Bien. Y Natalia nos dice, hay cosas que los poemas muestran. Listo, ahí ya sonó un poco para que se animen. Hay cosas que los poemas muestran expresiones que por más que pase el tiempo siguen siendo recuerdos y realidades. Qué teso, muy bueno ese argumento. Punto ahí para Natalia. Porque si ven que estos comentarios que ustedes hacen son muy potentes y los vamos a ver en relación al siguiente video. Entonces, acuérdese de la metáfora del día de ayer sobre la sinfónica. Acuérdese de eso y vea este video y vea el video. Entonces ustedes me confirman si lo están viendo, por favor, por el chat. Entonces, esta pieza audiovisual es la representación de Prokofiev. No, pero es que ese cambio, esta vaina, yo no sé qué le pasa. No, muchachos, es que esta vaina yo no sé qué le pasa. Está toda loca. Entonces, vamos a verlo, muchachos, vamos a verlo. Y ustedes váyanse a la metáfora. Entonces, váyanse en la metáfora que yo les había mencionado. Escuchen. Voy a mirar si está bien. Vea, Joshua, yo creo que Joshua es músico, ¿cierto, Joshua? Entonces tú nos vas a ayudar porque nos hace una aclaración. Se escribe Prokofiev y se dice Prokofiev. Exacto, sí, Prokofiev. Exacto. Entonces, Joshua nos va a dar su lectura como músico de lo que va a escuchar. Con relación a la metáfora del día de ayer, que ojalá no se les haya olvidado. Entonces ustedes me confirman si no se para, si, etcétera. Darle tiempo a esto.
Bueno, muchachos, lo vamos a dejar hasta ahí. No sé si la pudieron ver, la pudieron escuchar bien. Pueden confirmar ahí por el chat, por favor. Listo. Entonces, en esa presentación y recordándoles la metáfora que tomamos el día de ayer para ejemplificar lo que es el ejercicio de la lectura, es como esa serie de conexiones que existen en los instrumentos, ¿cierto? Entonces, lo que decíamos es, obviamente, el cello, el violín tienen sonidos distintos, ¿cierto? Pero cuando se unen todos los instrumentos, lo que hacen es generar una melodía, ¿listo? Entonces, no sé, bueno, ¿eso qué relación tendría con la lectura? Nosotros decíamos que la lectura no es solamente un ejercicio mecánico, sino que cuando yo leo, hago hago una actividad cognitiva que hace que yo pase del ejercicio de la interpretación a la comprensión y de la comprensión a la interpretación. Y eso genere como una especie de melodía armónica entre lo que yo estoy leyendo, ¿cierto? Entonces, ahí el argumento sería, la pregunta que le haríamos a Joshua sería, ¿por qué? Porque la música te ha llevado a unos niveles de lectura distintos sobre la realidad que nos puedas compartir. Es decir, digamos, tú, qué instrumento tocas y qué sientes cuando otro instrumento como el violín se une a una melodía? No sabemos si posiblemente sea eh, autor de una banda sinfónica. Entonces, cuéntanos, Joshua. Ok, la pregunta sería si la música, o sea, si la música ayuda a la lectura, ¿cómo era? Digamos, nosotros decíamos que la lectura son varios elementos, que no solamente leer un texto, ¿no? Sino cómo nos acercamos a la realidad. Entonces, yo te pregunto, ¿tú qué, tú has podido sentir algo distinto a través de la música? Ah, no, por supuesto que sí. Yo toco el violín en la Orquesta Sinfónica Metropolitana. Y cuando uno toca el violín, igual que con la lectura, no es solamente tocar notas por tocar notas, eso no tiene sentido y no convence a nadie a tocar notas por tocar notas. Uno tiene que tener cierta interpretación, ya esto se logra conociendo a los compositores, ya, y ahí es cuando se logra interpretar una melodía, cuando se logra interpretar y logramos que el receptor logre adquirir algo. Incluso uno mismo cuando interpreta, uno también recibe algo de esta música. Por ejemplo, aquí, con el ejemplo que nos acaban de colocar de Prokofiev, se escucha violento, no como Mozart, que sería música más alegre, ¿no? Él, como vivía en la guerra, como siempre su campo musical fue en época de guerra, su música siempre era violenta y si uno escucha eso, uno perfectamente podría colocar una cinemática así de los tanques de guerra y todo esto porque se escucha violento. Es más o menos lo que la música logra en ese sentido de interpretación, así que yo diría que sí, que la música sí hace eso. Ok, ok. ¿Y qué sucede, por ejemplo, tú que tocas el violín, me dices, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando el director da una orden? Yo supongo que es una serie de ritmos, ¿no? Que se van Ajá. conectando de distintos instrumentos. Entonces, ¿qué sucede cuando el director organiza como la armonía, ¿cierto? ¿Qué pasa en Ah, ese momento? O sea, ok. tú como músico, ¿qué sientes? Ok, el director dice muchas veces, o sea, tiene muchos tipos de instrucciones, pero para simplificarlo, él pide que nos escuchemos. Ya cuando, por ejemplo, cuando tenemos el ejemplo que ha dado usted, el sonido de los chelos,
nos dice a los violines, escuchen a los chelos. Ya, por ejemplo, aquí en Prokofiev escuchamos a los chelos haciendo el pisón abajo que va sonando fan, chan, chan, haciendo el sonido abajo fuerte, como un constante pisoteo de alguien pesado, y arriba los violines haciendo como un canto así fuerte y estridente, el chan, cha, chan, cha, chan, cha, chan. Y cuando vamos a hacer ese tipo de cosas, el director nos dice que nos escuchemos entre nosotros para entender la armonía. Ya, y ahí es cuando logramos entender aún más la cuestión, solo así funciona. Exacto, y eso, digamos que ese es el punto interesante, porque lo que sucede en la lectura es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo, así como en expresiones artísticas como el performance. Bueno, ¿cuáles son los elementos que se conectan en el performance? ¿Recuerdan que yo les había hablado de 3 elementos importantes? Yo les había hablado que el performance, una de las características que tiene, es que vincula directamente al observador. Lo vincula directamente. ¿Y lo vincula directamente con qué? Con la visión que tiene el artista, ¿cierto? Pero la visión que tiene el artista no es simplemente una visión de, voy a tocar violín. Entonces yo le preguntaría en ese sentido a Yoso, ¿tú tocas el violín porque alguien te obligó? ¿O por qué tocas el violín? ¿Por qué llegaste a tocar el violín? Puede ser por una necesidad económica, puede ser por una necesidad artística, ¿cierto? Que es lo mismo que hacen los autores, del performance, de la escritura, y es pasar de una lectura mecánica. A veces esa lectura mecánica es básicamente, cuando yo me acerco al libro, me acerco, lo único que quiero es entenderlo. Pero la única pregunta que yo tengo frente a este libro, que yo estaba leyendo hoy Antígona, por ejemplo, un texto de Sofocles del 480 a.C., mi pregunta era, yo no quiero entender todavía, no quiero entenderlo, quiero ir más allá de la lectura. Ahora, ¿cómo voy más allá de la lectura? Sería la pregunta, ¿cierto? Entonces, finalmente, se trata de que no solamente nosotros seamos lectores, no solamente eso, sino que hagamos un ejercicio de actividad lectora frente a nuestro medio, frente a la circunstancia en la que estemos. En este caso, si yo me pusiera como ejemplo, como Joshua, es obvio que él no está solo cuando está en la sinfónica, ¿cierto? Sino que él participa dentro de una lectura, dentro de una canción. Entonces, no sé si nos puedas describir eso, Joshua, o no, puedes hacer, si quieres o no. ¿Qué sientes cuando estás parado frente a un escenario con tu violín? ¿Y tu necesidad es qué? Tu necesidad es básicamente interpretar el violín o qué más. Bueno, ¿qué siento yo cuando estoy parado en un escenario frente al violín? Es principalmente nerviosismo, o sea, eso pone a uno nervioso a cualquiera, pero bueno, lo que se intenta lograr con el violín y lo que diferencia a un buen violinista de un mal violinista es el hecho de que cuando uno está montado en el escenario y toca, uno no está tocando la pieza, porque la pieza, todos los que están en el escenario, todos los que están en el público, claro, conocen la obra, la han escuchado 1.000.000 de veces con otros violinistas, por medio de CDs, por cualquier cosa, la han escuchado. Lo que uno hace cuando toca el violín en un escenario es proyectar una interpretación y un punto de vista de una obra, para que la gente diga, ve, él toca esto de esta forma y hace esta cosa de esta forma, y ve, esto suena interesante. Así. Uno lo que hace es interpretar, porque tocar las notas cualquiera lo hace, lo que uno tiene que hacer es interpretar. Es igual cuando es con la orquesta. Con la orquesta se logra lo mismo, la orquesta lo que está dando es una idea y una interpretación de una obra ya escrita, no tocar pepas por pepas. Si lo hace solamente tocar notas por notas, no tiene sentido, es súper aburrido. Exacto, entonces yo te haría la pregunta, tú tocas notas tú tocas tu violín para que la gente escuche simplemente o para que sienta de alguna manera que también puede estar tocando el violín. Esa es una metáfora, pero Sí, yo sí, o sea, creo, la idea es que toquen para que se metan en la historia, para que ellos se imaginen así lo que sea que la obra quiera presentar. exacto, y el argumento que nos acaba de dar Joshua nos sirve para decir que esa es la manifestación de la lectura. Es que es cuando, y volvemos a repetirlo, es cuando yo me hago
cuando yo hago parte, cuando yo soy participante del ejercicio de la lectura. Entonces, un ejercicio de la lectura no es una lectura del texto. Yo también puedo tener una lectura de la música, ¿cierto? Yo también puedo tener una lectura de la imagen. Yo también puedo tener una lectura sobre un hecho. Yo también puedo tener una lectura sobre mi entorno, ¿no es cierto? Entonces ahí ya empezamos a hallarle sentido a todo lo que hemos venido diciendo, ¿cierto? No sé si hasta aquí está quedando claro la idea principal que hemos trabajado, muchachos, porque ha sido difícil llegar a esa idea. Entonces no sé si hay preguntas, si dudas con respecto, porque el ejemplo de Joshua nos sirvió muchísimo. Entonces hay un punto para Joshua. Bien. No sé, muchachos, entonces dejen ahí su comentario. Todo claro, los demás, que a veces no escuchamos por allá. Bueno, Kevin sí ya nos respondió. Sara, Juan Nicolás Charri, Álvaro López. Preguntas, muchachos. Necesitamos preguntas para poder articular lo que ustedes piensan. Cualquier pregunta es válida. Ya hemos visto que cualquier pregunta es válida. Ayer se nos quedaron varios comentarios puestos en la mesa que ojalá algún día los podamos retomar. Otro de los elementos importantes que tenemos que tener en cuenta para hacer un ejercicio de lectura no solamente de nuestro entorno, y vamos a verlo con el ejercicio de Marina Ibrahimovic. Ya no vamos a darle más largas a eso. ¿Por qué? Porque autores como Picasso, ustedes saben que Picasso hizo una de las obras más importantes y más recordadas de lo que conocimos como la Revolución, como la Guerra Civil Española. Y esto es el ejemplo. No son simplemente dibujitos, no. Hay que tener dos elementos importantes, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces, si usted tiene algo para escribir, anote estos dos elementos. El primero que usted va a tener en cuenta cuando va a leer no solamente la realidad, sino un texto, es la valoración y el distanciamiento. Valoración y distanciamiento. Son dos elementos de la lectura que son importantes. Pero bueno, todos estos son ejemplos de una interpretación. Antes de ello, es muy importante una descripción que yo les iba a hacer antes, y es que volviendo, este ejercicio nos va a tomar un poco más de tiempo, pero volviendo a la idea de lo que permanece lo fundan los poetas, es que finalmente ustedes se convierten en lectores cuando escuchan, ¿cómo era el nombre de Prokofiev? Prokofiev. La obra como tal de Prokofiev está ahí, ¿cierto? Está ahí. Solamente cuando volvemos a acceder a ella es cuando tiene sentido, cuando tiene contenido. Nunca más. Entonces, siempre cuando yo me acerco a un texto y lo abro, ese texto tiene sentido, ¿cierto? Porque es lo que permanece, mi lectura. Y la idea es que pues, yo me sienta atrapado por ella. Entonces, finalmente, eso permanece durante todo el rato de la producción artística. Y eso es lo que vamos a ver con Marina Ibrahimovic. Entonces, yo les voy a contar una historia y usted, a través de unas encuestas que yo le voy a contar, la primera encuesta es la siguiente. Si estuvieras en la Galería de Nápoles en 1974, en el performance de Marina Ibrahimovic, Ritmo Cero, que fue como se tituló, serías. Y ya no vayan a votar todavía, o pues el que quiera. Espectador o participante. Yo le voy a votar una narración, según mi lectura, de lo que fue lo que sucedió en ese día.
en 1974 a través de unas fotografías. Y a partir de eso, ustedes van a dar su propia lectura sobre ese hecho. Entonces, nuevamente, esto es un ejemplo de un performance, y es un ejemplo de un performance muy conocido, desarrollado en 1974 en una ciudad muy conservadora de Italia, en este caso conocida como Nápoles. Marina Abramovic quería hacerlo en Nápoles, no porque sí, no porque estaba en Nápoles o viviera en Nápoles. Ella es serbia, ¿cierto? También es europea, pero es serbia. Se acercó a Nápoles por esa visión conservadora que tiene la iglesia, o el poder que tiene la iglesia en ese momento, ¿cierto? Que básicamente lo que hacían con este tipo de artistas era tacharlos de prostitutas, de, podríamos llamarlo acá de manera coloquial, de gamines, etcétera, etcétera, ¿cierto? Aún así, Marina Abramovic decidió hacerlo en ese momento histórico, en 1974. ¿Por qué en ese momento? Alguien que me diga qué sucedió o qué había pasado en 1970, en los años 70. ¿Qué visiones del mundo habían? No sé si ustedes recuerdan alguna. Alguien que me ayude o alguien que nos ayude a buscar en Google sobre qué sucedía en los años 70, algo peculiar. No sé ahí quién quiera participar de los que no haya participado. A ver si llegan unos punticos. ¿Quién, muchachos? ¿Quién? ¿Quién quiere participar? ¿Quién se le mide? ¿Qué pasó en los años 70? Tal vez alguno de ustedes posiblemente haya nacido antes de los 70, no se sabe, pero hay un momento histórico, o sea, Mariana Abramovic hace una lectura sobre su realidad, no nace de la nada. La música protesta, nos dice Álvaro, ¿cómo cuál? Seguramente Álvaro, que le hemos escuchado la voz, sabe sobre eso y posiblemente tenga sentido, le haya sentido a lo que... Pues mientras nos cuenta sobre esa música protesta, hay que decir, por ejemplo, que en los 70 se gestó un proceso de imperialismo que no vamos a decir de qué países, no se trata de eso, que ocasionó, por ejemplo, la caída del muro de Berlín, ¿sí? Por ejemplo. Eso es un hecho histórico relevante de este tiempo. La de Víctor Jara, las votaciones de dónde, Juan Díaz. Listo, entonces, sigamos. La liberación social y nacional de las mujeres, vea ese dato tan interesante. Las votaciones de 1970, Juan, no sé si hablas de las votaciones de mujeres. Sí, sería chévere que nos confirmaras. Entonces, Marina Abramovic lo que decidió fue pararse en Nápoles en una galería. Vamos avanzando. Y lo que hizo fue, como ustedes ven, colocar una nota que aparecía acá, pegada sobre su cuerpo, con unas cuerdas, todas extrañas, que yo todavía no me explico, ¿cierto? Y lo que hizo fue colocar en ese papel que yo les acabo de mostrar la siguiente descripción. Hay 72 objetos en la mesa que cada uno puede usar sobre mí como desee. Performance, yo soy el objeto. Durante este periodo me hago plenamente responsable de todo lo que ocurra. Piense que usted es el espectador, ¿cierto? Que Marina Abramovic le está diciendo esto. Durante este periodo me hago plenamente responsable de todo lo que ocurra. Duración del performance, 6 horas. De las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana. ¿Vale? Y aquí tiene pleno sentido la votación. Entonces, aquí, muchachos, aquí solamente hemos votado 6 personas. Vamos a ver y vamos a repetir la pregunta. Si usted estuviera en la Galería de Nápoles en 1974 en el performance de Marina Abramovic, Ritmo Cero, se llama, ¿serías espectador o participante? Entonces, esperamos sus votaciones.
Mientras tanto, preguntas. Si tienen preguntas, háganlas. Mientras yo busco una. Por aquí, que se me olvidó. Es básicamente la descripción de los objetos. La descripción de los objetos. Vamos a ver, muchachos. Está 50-50. Vea qué interesante. Por ahí faltan 16. Bueno, ahí faltan solo 4 personas por votar. Vamos a esperar que voten para saber cuál es su opinión. Si no saben, si ustedes no opinan, muchachos, jamás van a poder saber qué es lo que pasa y cuál sería su interpretación sobre lo sucedido. Vale, aquí está. Listo. Ya vamos a votar entonces las votaciones. Entonces, Marina Ibrahimovic nos cuenta eso. Hay 72 objetos en la mesa. Y más o menos los 72 objetos en la mesa se ven de esta manera. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Y yo les voy a contar qué es lo que dejó Marina Ibrahimovic de manera intencional. ¿Cierto? ¿Qué ven ahí que les parece extraño? Recuerden que pueden habilitar su micrófono. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí que destacarían? Más. Látigos. ¿Por ahí alguien habilitó el micrófono? Látigos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Cadenas. ¿Qué más, muchachos? Luego por ahí, acá hay como una especie de fármacos, ¿cierto? Como pastillas, yo no sé. Pastillas. O la imagen que se ve, ¿qué? Tijeras, látigos, o la imagen que se... Ella dejó una pistola con una bala, una rosa, un cascabel, tijeras, vino, pan, tijeras, exacto. Daniel posiblemente ya haya revisado que varias cosas que representan maltrato, encierro y muerte. Entonces, a primera vista, vea todo lo que genera un performance. Un performance que se hizo hace ¿cuántos años? Hace más de, ¿qué? ¿40 años? Hace más de 40 años. Representan las cosas de un psicópata o algo así. ¿Para qué será? Buena pregunta, eso es lo que vamos a ver. Vamos entonces con las votaciones. Entonces, supóngase que usted va a ser espectador. Usted no se va a salir de la galería. Usted no se va a ir. Usted va a permanecer dentro de la galería durante esas 6 horas. ¿Cierto? Pero el 54%, espere que no les está compartiendo los datos. El 54% de nuestros estudiantes, 7, se le midió a ser participante. Entonces, ser participante implica utilizar alguno de esos objetos. Utilizar. Yo les pregunto, ya que hay que dejar un poco el prejuicio. El prejuicio. Usted, de aquellos que votaron participante, ¿qué objeto utilizarían sabiendo que Marina Ibrahimovic se ve de esta manera? Entonces, aquí vemos a los participantes, a los que se le midieron. Según lo que nos cuenta Marina Ibrahimovic en una descripción que ella hace, fue que ella duró durante esas 6 horas y las primeras 2 horas, adivinen qué, la gente estaba temerosa. Posiblemente usted esté sintiendo eso. Posiblemente. Posiblemente usted esté sintiendo en este momento, uy, no, yo no quiero intervenir esa obra. Yo quiero estar por fuera, no vincularme a ella. Eso era lo que sentían. Durante las primeras 2 horas no había pasado nada. Pero entonces los participantes, ¿qué harían? ¿Qué le harían primero a Marina Ibrahimovic? Nos dice, con las tijeras cortaría los hilos que representan las ataduras. Uf, qué chévere Álvaro. Pero ¿por qué Álvaro? Si quieres habilita tu micrófono porque es tremendo argumento. ¿Por qué? ¿Por qué lo harías? Bueno, en realidad por lo que significa la época que se estaba viviendo en ese momento, reacciones contra dictaduras, porque casualmente
acababa de asumir el poder Pinochet. Había una gran convulsión, había una gran lucha entre las izquierdas y las derechas, siempre perdiendo a las derechas porque las izquierdas, porque los de las derechas tenían el poder de las armas. Y bueno, creo que es consecuencia de todo eso, ¿no? Las ataduras que tenía todo el mundo. Inclusive las canciones que cantaba Víctor Jara era precisamente esa protesta del pueblo por lo que reciben como migajas de los que están en el poder. Más que todo lo haría por eso. Chévere, chévere, tremenda lectura. Entonces, en ese caso, lo que yo le preguntaría a Álvaro es, primero, ¿tú cortarías como participante los hilos blancos? Pero eso significa, según lo que hemos hablado de la lectura, que tú vas a ser participante de la obra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nace de una lectura que tú haces. Eso significa que tú ya no eres un participante, sino tú eres ya autor de un hecho específico, ¿cierto? ¿Cuál es ese hecho específico? Posiblemente esté relacionado con la liberación de aquellas ataduras que significan opresión. Entonces, dinos ahí por el chat si en realidad mi lectura es acertada o no. ¿Cierto? Por el chat, por el chat. Es como la liberación de esas ataduras. Y lo que te quiero decir es, en el fondo lo que tú estás haciendo es una lectura de una realidad y te hace convertir en autor de la defensa, por ejemplo, de la mujer o de aquella función que tenían los gobiernos de ultrajar a las mujeres, etc. Ahí se pueden dar diversas interpretaciones. Lo importante es que en este caso sería interesante ver cómo ese 46%, ¿no?, que nos aparece ahí en la encuesta, finalmente, posiblemente esté decidiendo en este momento dejar de ser espectador y empezar a ser participante. Porque ser participante implica ser autor, coautor de una obra, de una lectura de nuestro tiempo. Lo que se sigue de este tipo de cosas, de este ejercicio, participante para mí es actuar. Exacto. Bien. Luego de lo que se sigue de este tipo de cosas, como ustedes ven en la imagen, pues están los espectadores, ¿no? Están los espectadores, los que ven la obra, los que quieren intervenirla. Y los participantes que ya decidieron voltearla, ¿no? Entonces empezaron a tomar el objeto, que es Marina Ibrahimovic, y la empezaron a colocar en distintas posiciones. Marina Ibrahimovic tenía un compromiso tan fuerte con este tipo de obras que ya las había hecho antes. Tenemos ritmo 10, ritmo 9, y el último fue este, que no les voy a decir qué fue lo que sucedió, va a quedar en el aire el suspenso, ¿cierto? Como si fuera una narración real. Entonces, lo primero que hicieron fue actos muy, muy banales, ¿no? Muy triviales, acomodarla. Ella decía en su lectura que si le colocaban la cabeza así, se la bajaban así, ella permanecía así. Luego la empezaron a acomodar y finalmente terminó en un momento a estar así, intervenida. Y acá hay un elemento interesante y es que, vea lo que le colocaron en la entrepierna. ¿Sí ven? Un cuchillo, un cuchillo. Luego lo que ella dice fue que la sentaron y el cuchillo le quedó en la entrepierna, pero bien, bien en la entrepierna. ¿Sí? Ahora, ¿quién hizo eso? ¿Quién fue? Algunos pensarán, ¿quién fue el descarado que hizo eso? Que ultrajó, etcétera. Pero finalmente lo que Marina Ibrahimovic pensaba, era
seguir mostrando lo que iba a pasar. Es decir, en este caso, cuál era la condición humana posiblemente del tipo de personas que estaba ahí, ¿cierto? Luego la gente, cuando ya empezaron a hacer este tipo de cosas, veía que en realidad ella ya no, o eso me parece a mí, ¿no? Esa es mi lectura. Ella ya no era como una persona, ¿no? Sino que era como un objeto. Y personas como este sujeto la cortaron con una cuchilla. La cortaron. Y a ella se le salieron unas lágrimas. Le empezaron a salir unas lágrimas. Y lo interesante de ese relato fue que una mujer se acercó y le limpió las lágrimas después de haberse cortado. Ella cuenta, por ejemplo, que esa marca de la cortada todavía la tiene. Entonces, estos autores siguieron interviniéndola, ¿no? Desde su forma de pensar, Entonces, ahí vemos que en realidad las cosas se estaban como, o sea, la gente estaba tomando una posición como si estuviera básicamente en un espacio fuera de lo real, ¿cierto? Como si en realidad no fueran ellos mismos. Incluso ella cuenta que, por ejemplo, en ese tiempo, en ese momento, pues ella hablaba de que las personas que estaban ahí eran personas pudientes, de altos ingresos en Nápoles. Entonces, estas personas, los hombres, iban con sus mujeres. Y las mujeres lo que hacían, lo que se cuenta Marina, es que les decían a los hombres qué era lo que querían que, les decían a los hombres a los lodios, venga, hágale tal cosa. Y ellas no se atrevían a intervenirla, no se atrevían. Entonces empezó esto a avanzar, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Que ahí paró la cosa o continuó? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan, muchachos? ¿Qué pasó después? ¿Ustedes creen que ahí paró el ejercicio? Continuó, nos dice Natalia. ¿Qué opina el resto, muchachos? ¿Qué opina el resto? ¿Qué opina el resto? Continuó. Bueno, dicho eso, ¿quieren que continuemos 5 minutos más? Porque ya se nos acabó el tiempo, muchachos. Lastimosamente se nos pasa esta vaina a volar. No sé si todos estén todavía ahí. Tuvo una pausa, nos dice Juan. Bien, Juan. Una interpretación diferente a los demás. ¿Qué más? ¿Qué más? Los demás. ¿Quién dice, muchachos? ¿Qué creen que pasó? ¿Continuó o no continuó el ejercicio artístico? El performance. Joshua, ¿qué crees? ¿Qué crees que pasó? Si quieres, habilita tu micrófono. Álvaro, Angie Pérez, Juan David, Natalia. ¿Continuó o no continuó? Continuó. Bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo lastimosamente. Creo que la foto acostada fue la última. Continuó, los actos siguientes fueron peores. No, eso no lo sabemos, Daniel, aún. Acuérdate que la idea es poder ingresar a ese ejercicio. Luego, por último, vamos a dejarlo hasta aquí para poder continuar el lunes e ingresar a lo que sería la comprensión lectora, que es distinto a la lectura. Por eso lo vamos a ver. Este hombre, por ejemplo, le empezó a arrojar agua. Y aquí le escribieron, soy libre. Si ven, ya está en otra posición. Empezaron a poner cadenas. Ella ya estaba llorando, ¿no? En una condición totalmente distinta a la inicial. Andrea, recuerda que va a quedar grabada en YouTube, ¿vale? Entonces vamos a dejar hasta aquí, muchachos, porque yo sé que ustedes tienen cosas que hacer. Y nada, muchachos, pues importante que se vayan con ansia de poder continuar el día lunes con este ejercicio de lectura. Ustedes en este momento están leyendo,
siendo partícipes del ejercicio, del performance. Y este es, digamos, el elemento importante que no nos lo da otra manifestación artística de manera tan vívida, porque obviamente Joshua me dirá, a mí me da una experiencia vívida tocar el violín, o a mí pintar, pero esta como que en verdad no se interpela, porque una cosa es ser espectador, que está acá atrás, como el señor de gafas, y otra cosa es echarle agua. La pregunta es, ¿este man por qué le echó agua? Yo diría, yo no sé si ustedes comparten esa idea, y es, posiblemente la estaban probando, a ver si aguantaba, que es generalmente lo que pasa, ¿no? Comprobar si usted verdaderamente está comprometido con lo que dice, si es coherente. Entonces, generalmente, eso es lo que sucede, es como una condición humana que es, venga, probamos al profesor que tanto sabe, ¿cierto? Venga, probamos a mi papá que tanto puede darme, etcétera, etcétera. Es como una condición humana que también habría que problematizarla, porque ser espectador, el que esté atrás acá, también es una posición. Entonces, bueno, yo creemos hasta acá, muchachos, ¿vale? Yo creo que continuó porque ella quería representar su obra y dijo que lo haría hasta cierta hora y creo que ya continuará sin importar lo que pasará. Bien, yo me quedaría con ese. Exacto. Yo voy a quedarme con ese argumento para el próximo lunes, muchachos. Les agradecemos su asistencia y pues ahí se nos pasa rápido el tiempo, pero la idea es que pues podamos aprovecharlo. Nos dice Natalia, yo creo que continuó porque ella quería representar su obra y dijo que lo haría hasta cierta hora y creo que ella continuará sin importar lo que pasara. Entonces, nos vamos con ese para el próximo martes. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos el día de mañana en el taller de formación. Hasta luego y buena noche para todos.